Y hemos seguido este tema con mucha atención, la caravana migrante que partió de Chiapas en Nochebuena y llegó a su fin pocos días después de iniciado el 2024, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para que les entregaran un documento que permita su paso por México. El grupo conocido como Éxodo de la Pobreza terminó su camino en Mapastepec, Chiapas, a casi 100 kilómetros de su punto de partida. Vamos a platicar al respecto con Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana. Luis, gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes y gracias a todo el auditorio que nos escucha. Bueno, nos enteramos hoy temprano que parte de este grupo fue llevado a Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez, y pues ahí no les entregaron ningún documento, simplemente los dejaron partir. ¿Cuál es la situación de esa parte de la... Esto es la situación, Pascal. Esta Sí. es la A ver, situación. Ellos se cuéntame. llevaron 28 autobuses con 500, en cada uno 50 compañeros, la mayoría Sí. mujeres y niños, mujeres embarazadas. Los dejaron algunos en Huixtla, otros en Arriaga, otros en Tonalá, otros en Pixiapan y la mayoría en Villa Crisol, ahí en Berriozábal. El albergue de Berriozábal no se dio abasto para la gente que llegó y mucha gente está en la calle, ¿no? Hay mucha gente que dejaron abandonada literalmente en la calle, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, en Palenque y en playas de Catazajá. Estoy hablando de mujeres y niños migrantes, independientemente de que un gran número también son mayores. Pero eso no quita que los hayan abandonado. ¿Por qué? Porque desde el día 2 y el día 3 rescató oficialmente el Instituto Nacional de Migración a todo este conglomerado de migrantes. Digamos que en la mitad de los casos está en albergue los que mencioné, y la otra mitad, más de 1,800, están literalmente en la calle y fueron abandonados, donde incluyen mujeres y niños migrantes. Situación verdaderamente Comentaba, difícil. sí, comentaba yo en la mañana, Luis, que me parece increíble esa situación, que no haya habido el cálculo de saber cuántos migrantes podían ser atendidos en Berriozábal. Sí, sí, es una situación, una logística de parte del gobierno federal que lo que produce es zozobra y es peligro inminente a mujeres y Sí. niños migrantes. Nosotros tenemos las imágenes, tenemos los videos, no queremos aprovecharnos de la situación, pero es la realidad. Sobre todo porque el presidente mismo mencionaba esta semana que pues, los migrantes que circulan por el territorio nacional rumbo al norte, pues corren peligros. Me parece increíble que quien lo diga sea el jefe del Estado, pero pues es una realidad. Es una realidad. Nosotros venimos en la carretera de la costa de Chiapas en este momento y hay muchas personas que siguen caminando, en alto riesgo, ¿no? Y sobre todo nos preocupan las mujeres y los niños migrantes porque es el grupo más Sí. vulnerable y es la gente que está en riesgo de caer en manos de la delincuencia organizada. Entonces, en esta situación que nos describes, hay como parte de la columna del éxodo de la pobreza 1,800 personas en este momento. No, hay un grupo conformado por más de 3,800, que fue la que le hicimos la lista llegar a don Francisco Garduño, el comisionado. Sí. De este grupo fue fragmentado. La mitad están en albergues y la otra mitad literalmente fueron abandonados en la calle. Hoy En la precisamente calle. ya tenemos sellado un documento donde pedimos y solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ayude, intervenga y le diga al gobierno federal, sobre todo al Instituto Sí. Nacional de Migración, que cese esta agresión en contra de mujeres y niños migrantes. Estamos conversando con Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, sobre pues, un hecho que nos pareció muy preocupante, lo comentamos desde temprano en el programa, que varios centenares de miembros del Éxodo de la Pobreza, esta caravana migrante que partió de Tapachula el 24 de noviembre, hoy están pues en la calle, no tienen un albergue donde quedarse, así fueron dejados por personal del Instituto Nacional de Migración y tampoco, Luis, a ningún miembro de la caravana, a menos de que tú tengas otro dato, pues les han entregado algún documento migratorio que les garantice su permanencia en México. Efectivamente, a nadie, absolutamente a nadie de los que están en los albergues, de los que se llevaron en los autobuses,
y de los que quedaron abandonados en Mapastepec, les han entregado ningún documento como el cual ellos se comprometieron en un oficio donde viene el sello y los logotipos del Instituto Nacional de Migración para regularizar a través del DIF de que se les restituyeran de sus derechos a mujeres y niños migrantes, absolutamente a nadie. Esperamos que el día de hoy empiece este proceso para poder tener una certeza jurídica de los compañeros migrantes, en lo cual la mayoría no la tiene. Bueno, y nos preocupó también que en el caso de a quienes llevaron a Berriozábal y no alcanzaron lugar en las instalaciones del instituto, pues ni de comer les dieron. Efectivamente, ahí estuvimos ayer, vamos ahorita hoy. Hay dos mujeres embarazadas, ahí están los videos, hubo entrevistas con ellos de algunos medios locales, y hay muchos niños, había al menos 25 niños y otras mujeres que además separaron a las familias, no hicieron valer en algunos casos el parentesco de padrastro, el parentesco de primas, de primos, de hijos mayores de 18 años, lo cual nos parece grave a nosotros. Y todo esto sucede, Luis, justo cuando acabamos de ver un incidente muy grave de secuestro de varias decenas de migrantes en el estado de Tamaulipas. Dejar así en la indefensión a personas, pues es grave, y para quien lo dude, pues el Estado mexicano tiene obligación sobre esas personas. Total y definitivamente, Pascal. Yo quiero decirte algo muy puntual. Nosotros sabemos que hay mucha gente, muchos funcionarios que son correctos y están bajo la ley, pero hay muchos funcionarios que son corruptos en los 3 niveles de gobierno, los cuerpos policíacos sobre todo. Estos cuerpos policíacos están coludidos con el crimen organizado y permiten los secuestros para atemorizar. Es un método coercitivo en contra de la población migrante para decirles ya no vengas para acá, porque no entendemos cómo pueden secuestrar a mujeres y niños migrantes que no tienen absolutamente ni un peso, no tienen familiares, están saliendo de sus países por la pobreza. Nosotros hemos visto los casos de cerca, y en este manipuleo que se hace son gente que se les está atacando de una manera psicológica y grupal para decirles ya no te acerques al norte porque te van a secuestrar. Entonces, ¿tú crees, Luis, hay la posibilidad de que lo que se presentó como, se dio a conocer como un secuestro por parte de criminales realmente sea otra cosa? Mira, sería inocente creer que esos secuestradores no tienen algún tipo de contubernio con autoridades corruptas de los 3 niveles de gobierno. Definitivamente tienen que ver las autoridades corruptas con estos secuestradores. Definitivamente es un método que están utilizando, y no es primera vez, para decirle a los migrantes que no se acerquen al norte, que no avancen, que se queden. ¿Por qué? Porque así lo manifiestan después de ser liberados muchos, en los cuales el método es el miedo, Pascal. ¿Tú crees que sea quien sea el responsable de este secuestro, esto va a detener a los migrantes en su intento por llegar a la frontera? No, definitivamente la migración no va a parar. Aquí vemos caminando gente, va a seguir avanzando gente, va a seguir gente tratando de ingresar con el CBP One a Estados Unidos, o sin él, a través del río, a través del desierto. No creemos que haya que se detengan. Esto que está sucediendo y todo este alboroto de migrantes, donde vemos secuestros, donde vemos noticias, caravanas, tiene que ver por motivos electorales en Estados Unidos, y el sometimiento de la política migratoria de México al sometimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Estados Unidos impuso esta inoperatividad de parte del Instituto Nacional de Migración, y esto que estamos viendo en que han dejado a las familias en las calles. Luis, ¿en qué punto de la costa de Chiapas te encuentras? Nada más para que nos describas lo que estás viendo. Mapastepec, ahorita estoy en Mapastepec. Vamos a caminar, vamos a irnos en vehículo a ver a los que están en Berriozábal, en Arriaga, y sobre todo los que quedaron abandonados en Tuxtla Gutiérrez, porque no podemos ir más para allá. Ya, y estás viendo a gente caminar por esa carretera.
Toda la carretera costera está en grupos, en pequeños grupos caminando. Esto tiene un año. Esto es lo único que ha podido lograr el Estado mexicano, que es caminar por la carretera costera, porque no les están dando documentos. El problema y el embudo que se está creando y todo este desorden que hay, lo ha creado el Estado mexicano al no atender a todo aquel que pide refugio, al no atender a todo aquel que se acerca a migración o a Comar, no los atienden. Tienen 8 meses los que caminaban con nosotros, que estaban en Tapachula, tratando de solicitar refugio o algún tipo de documento. ¿Qué les ha dicho Migración? Que no los puede atender, por eso ellos decidieron caminar el día 24, desesperados por la situación terrible en Tapachula. Y luego les prometieron documentos en Mapastepec y no se los cumplieron. Así es, o sea, tenemos el documento, yo se los hago llegar, ya es muy, la opinión pública lo sabe, en la cual no han cumplido su palabra y esa es una situación grave. Nosotros hacemos un llamado a la cordura y a la sensibilidad, al factor humano. Acá estamos hablando de seres humanos, de niños recién nacidos, mujeres embarazadas, niños con problemas serios de salud. Nosotros hacemos un llamado que quede afuera la política, que quede afuera cualquier situación que entorpezca el que atiendan a estas personas. Y por último, nos decías que a quienes abandonaron en la calle en Berriozábal, entre ellos hay mujeres y niños también. Sí, hay 2 mujeres embarazadas y hay 25 niños y madres solteras que separaron, que quitaron a sus esposos y a sus hijos mayores de edad. Bueno, Luis, pues estamos atentos a la situación y muchas gracias por haberte tomado estos minutos para No, conversar con gracias a nosotros. ustedes por el tiempo, Pascal. Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Luis García Villagrán es coordinador del Centro de Dignificación Humana.